Bienvenido, estimable psicotuber, a la nueva miniserie sección de la revista Psicotube del mes correspondiente al mes de abril. Aquí les saluda Horacio González Rodríguez, licenciado en psicología, escritor y ex coach y PNL, etcétera, emprendedor, en fin. Y vamos a hablar de desarrollando una vida de inteligencia espiritual. Esta es la parte 1 de 3. Recuerden suscribir, comentar, dar me gusta y etcétera. Entonces, hablemos de qué es la inteligencia espiritual en nuestro primer capítulo y por qué importa. Entonces, la inteligencia espiritual es la capacidad que tiene una persona para darle sentido profundo a su vida, tomar decisiones desde una perspectiva trascendental y, y vivir en coherencia con sus valores más elevados, lo cual es más difícil de lo que se escucha. Requiere mucha práctica, mucho ensayo, error, mucha persistencia, pero la gente quiere la espiritualidad hecha a su medida, un Dios hecho a su medida, un Dios que solo me ponga positivo, que no me digan que me jode, que no me exija cosas, que me deje ser como soy, el que libertad, que no se meta con mis despelotes y no sé, pero eso en realidad no es vida espiritual. Aunque puede ser que no se trate de religión, aunque sí creo que es deber incluirla, sino también tiene que ver una forma, pero para eso, para que incluya la religión, debes tener guías y cosas así. Tampoco se trata de cualquier culto o cualquier cosa, sino de algo serio, algo que de verdad deje. Pero como te digo, es gente que busca las cosas fáciles, instantáneas. Ya, espiritualidad, pues, ya estoy bien y ya me ocupo de otras cosas y eso también ya no me interesa. Eso lo haces porque de verdad no te interesa, pero cuando te interesa de verdad te sientas a ver qué es. Y aunque duela y aunque choques y eso, de verdad te sientas. Sí, sí tengo la memoria y el conocimiento de una persona a la cual conocí, o personas a las cuales he conocido, que buscaban espiritualidad en los discos de metal de esos grupos hiper mega progresivos raros y cosas así. Bueno, es un tipo de como metal new y progresivo y eso. Bueno, si quieres saber más de cosas de progresivo, ahí tengo una funipasta de música progresiva en otro canal de variedad, entretenimiento y más. Pero buscar como espiritualidad y eso, y la necesidad de lo que les pasa a muchos, de que empiezan en eso y ya quieren ser su pastor, su profeta, su Dios, y que los escuchen y los alaben, y eso le pasa a mucha gente. Si no, no habría gentes en las esquinas con Biblias predicando y pegando gritos, y porque el que no tiene la palabra y el espíritu y eso, y va a repetir y a pegar gritos y a hacer otras cosas de lo que de verdad importa, que no le sale, pero no está inspirado por ninguna gracia o espíritu, en fin, podríamos verlo así. Bueno, entonces dice, aunque se pues, trata también de una forma del mundo, de estar en él con propósito, con pasión y conexión interior, o como les digo, no es tan fácil, es un trabajo que de verdad sí requiere. Yo les recomiendo orientación, y eso seguramente lo vamos a explorar muy a fondo en todos los 3 capítulos, o son 3 capítulos. Mucha orientación y esos de verdaderos guías, gente de que tenga que ver con su religión o con lo que ustedes están siguiendo, eso, y de preferencia algo que sea serio y fuerte y una fe tradicional. Hay gente que se mete en cosas de cultos de salió el año pasado y ya me metí, y eso no. Y eso, guías, eso. También meditación, estudio, ayuno, oración, sacrificios, todas esas cosas. Pero cuando la gente dice, no, yo no hago nada, eso no quiero sufrir, muy cansado, soy muy sufrido. Lo que pasa es que les da la lloradera, son muy lloronas. Entonces, bueno, digamos, definición de inteligencia espiritual y su diferencia con la inteligencia emocional y racional. Y los tipos de inteligencia, y veamos ejemplos. La racional tiene que ver con la capacidad lógica, matemática de análisis, resolver un problema matemático, enfrentar situaciones
hipotéticas y reconstruir y todo lo que tiene que ver con análisis. No todo en la capacidad de inteligencia racional son números, porque no todos somos tan buenos como los números. No todos somos tan buenos con los números. Entonces, imagínense, si por ser malos en matemáticas no podemos ser racionales, pero sí tiene es una parte y también tiene que ver con muchas otras actividades racionales, inductivas, deductivas y de creación hipotética y en fin. Eso es la parte racional, el Q, el CI, después está el EQ, el CE, la inteligencia emocional, la capacidad para reconocer y gestionar emociones propias y ajenas y manejar un conflicto sin explotar. A veces es difícil, pero hay situaciones en las que uno dice, sí, debo reconocer que exploté, pero uno reconoce y va y corrige y acepta y dice, mira, me disculpo, vengo a arreglar esto, hablamos y uno se hace más empático y más amable y más humano desarrollando la inteligencia emocional. Hay gente que dice, ya, inteligencia emocional, brum, ya la tengo, ya me voy, yo no me ocupo de eso porque ya tengo, yo sí soy, claro. Y eso también requiere mucho trabajo de autoconocimiento, de meditación. Esto se hermana desarrollándolo bien muy fácil con la parte espiritual, autoconocimiento, meditación, oración. En la parte espiritual también se requiere autoconocimiento, pero ya vamos a aquello. Y la inteligencia espiritual, también le ponen ese Q para o ese o Y, cociente CE, parecido a emocional, espiritual, pero inteligencia espiritual y según para distinguirlo, porque puede ser que sí en español sí se confunda de cociente emocional. Esto le da la capacidad de encontrar sentido, trascendencia y propósito y aceptar una pérdida de la paz interior, que es lo que nos permite a nosotros seguir, creer, perseverar, alcanzar las cosas, evitar autodestruirnos en este mundo. Las opciones para autodestruirnos son todavía mucho más fáciles: el alcohol, las drogas, el suicidio, las cosas de juego rápido, la vida fácil, la vida peligrosa. Tengo un conocido que era un vecino que hace por ahí de unos 3 años puede ser, él decidió acabar con su vida, pero no fue ni con la pistola, ni tirándose a un barranco, ni ahorcándose, ni nada, no, que él decidió comprarse un montón de six pack de cerveza y tomársela hasta que se muriera. Y él dejó una nota suicida en ¿cómo se llama? En YouTube, no, en un WhatsApp, y la persona que tenía vinculación con él nos mostró un poco, porque estaba muy dolida y ocupaba como apoyo. Entonces, por ahí vimos eso, ese asunto, si esas personas que han pasado por eso tuvieran todavía, aparte la ayuda psicológica y la ayuda emocional y el apoyo de la familia, la parte espiritual de apoyarse. La parte espiritual tiene que ver con apoyarse en algo mucho más fuerte que yo, en este caso un Dios. Y entonces a veces a la gente no le gusta esta idea porque es que yo soy racional, científico y no sé qué, y no debo creer porque cree que eso es una imposición peleada, cuando no lo es así. Puede ser una cosa que se complemente perfectamente con un aspecto de la otra persona y no tenga por qué haber problemas. Así ha sido mucha gente. Ha habido científicos que han sido sacerdotes y monjes y cosas así, no ha habido problema. Gregor Mendel, y el que inventó la teoría del Big Bang, pero no la Sheldon. Bueno, y en que estábamos así, eso, y que a la gente no le gusta o le da miedo que la regañen y que le digan que se han equivocado en sus decisiones de su vida, porque hay un ego, un narcisismo, y a veces hay trastornos de la personalidad muy fregados involucradas en el asunto. Entonces no les gusta tener que rendirles cuentas a nadie, como si lo tendrían que hacer con un Dios. Y la parte moral, y que a mí me digan nada, y que yo quiero hacer lo que quiera y por eso soy libre, y el despelote y de aquí que allá y etcétera. Entonces por ese lado es complicado y es difícil.
En la vida diaria se toma decisiones, propósitos de vida, bienestar emocional. Pero eso es importante porque eso guía y da el camino y da la paz y si no estaríamos brincando de cosa en cosa, así como hay gente que buscando esto brinca religión y religión, una persona sin espiritualidad desarrollada y todos estos ejercicios, estas cosas que hemos mencionado, un parte de las actividades, pasaría brincando de cosa en cosa, de objetivo en objetivo, a ver qué es más rápido, a ver qué es más rápido, y cuando se va y no hizo nada, y se le acabó la vida y tampoco hizo nada, no conoció sus talentos, no aprovechó sus talentos, no los puso al servicio de los demás, que es parte de la espiritualidad. Ay, a mí no me gusta hacer nada por los demás, que los demás hagan por mí, yo estoy aquí, ayúdenme, ayúdenme, pobrecito yo, y no sé. Y así es terrible. No me traje el agua, así que me disculpan si me pongo un poquillo ronco, pero se me olvidó. Este, porque nos ayuda a mantener la calma en medio del caos. Por eso es importante, nos conecta con lo esencial y nos aleja del vacío y la rutina del sinsentido, el sinsabor, el ahogarnos en una persona sin sentido se ahoga en el mundo y en la vorágine de lo material y de lo que fluye y se pierde y se va así y se convierte en parte de la masa y no hace lo que tiene que hacer individualmente, no persevera y etcétera. Entonces por ese lado es como que lo difícil es tanto el tiempo que las conversiones espirituales, para aquellos que se preguntan, tampoco son fáciles. Lleva muchos años de entrenamiento, de meditación, de ayunos, de sufrimientos, de sacrificios, de estudios. Y las verdaderas personas que de verdad se han convertido y que perseveran, este, de verdad se van a mantener firmes y fieles en la fe, en las creencias, no importa que les vaya mal o que sientan que no era, fue lo que pidieron o que los decepcionaron o una figura los decepcionó o que tal vez Dios sienten que no les respondió solo porque les respondió en silencio y y ahí ves, y eso es lo que hace que las personas salgan y encuentren y busquen el sentido, el propósito en la vida, las metas. Ok, nos permite tomar decisiones más sabias, alineadas con nuestros valores más profundos, porque eso implica conocernos también. Hay que conocerse tanto para la inteligencia emocional como para la espiritual. Para la racional no ocupas tanto porque y procesas con el sujeto objeto y aunque sí te incluyes, haces procedimientos simples, deducción, inducción, hipótesis, puedes quedarte a vivir con el método científico y ser una persona razonable y con lo que estudiaste de filosofía, aunque si de verdad estudiaste filosofía, no puedes quedarte en que los últimos 200 siglos, 200 años, más o menos 200 años, la corriente de filosofía fue a favor del ateísmo, porque Dios y la espiritualidad eso han sido parte de lo que es la espiritualidad y la filosofía desde los griegos clásicos hasta por lo menos 1700, cerrando con Kant y los existencialistas. Después las filosofías de 1800 y 1900 es otra cosa, pero ya hay más complicado. Entonces vimos esto de la inteligencia espiritual, racional y etcétera. Y a ver, vamos a ver, buscar por aquí. Ok, entonces vemos también que tenemos inteligencia emocional, la parte con hacerse y esto, y lo de la parte de la inteligencia espiritual, crecimiento, compasión, entender cuando las cosas no salen, cuando hay que aceptar, eso es también muy parte de la inteligencia espiritual. Te da la razón en la parte emocional, en la parte racional es el cómo, en la parte epistemológica en la parte emocional es el cómo me siento, cómo se siente el otro, la empatía y eso que también cuesta tanto encontrar. Y también aquí en la parte espiritual cuál es mi razón de haber venido aquí, por qué nací, qué sentido tiene todo esto, qué valor profundo tiene mi decisión, porque por tomar una decisión propia y seguirla en un mundo en que todo el mundo sigue lo de todo lo demás y es mucho más fácil hacer eso, es difícil y complicado. Vamos a ver, toma decisiones,
beneficios en la vida cotidiana, bienestar, resiliencia, decisiones con sentido. Y por qué las personas la tienen desarrollada y otras no. Entre los factores es que no es algo con lo que se nace o no, aunque sí puede haber unas personas con más facilidad para algo que para otro. Eso es natural, es una capacidad que se puede cultivar y es nuestro deber. Bueno, muchas personas no la desarrollan porque la educación emocional no tienen la educación emocional reflexiva de pequeños, fueron alentadas. Las personas que sí lo desarrollan se hacen preguntas profundas, expresan sus emociones, buscan sentido a lo que viven, sienten que al desarrollar un propósito, inteligencia, sienten que hay algo más grande que ellos en lo cual es apoyarse, que es básico, pero no puedes, aunque el budismo te ofrece la religión sin Dios y el taoísmo la religión sin religión, las cosas son más complicadas y no se aplican a nuestro entorno. Y a ver, ¿qué más por aquí? Así, experiencias de vida significativas, momentos de crisis, pérdidas, enfermedades, cambios radicales. Eso pueden despertar una búsqueda de sentido. Algunas personas se abren, otras se cierran. Cada uno es diferente, entonces buscamos nuestro crecer y a veces de una experiencia cercana a la muerte, una experiencia muy sufrida y dolorosa. Es que pasó algo que fue como la luz a través del túnel y eso me despertó. Los astronautas que fueron a la luna y eso, y muchos de ellos volvieron con reacciones espirituales diferentes y cosas así, creyendo cosas. Es muy dado, y eso lo iba a mencionar, de que se nos vende que la espiritualidad es lo más emocional y sentir bonito, y que yo quiero sentir bonito por Dios y por los demás, y hablar así como, como que soy lo más lindo y lo más corrongo y eso. Pero no es eso. Es seguir a pesar de eso. Si fuera que solo es la espiritualidad solo para los de carácter bonito, eso. Y Pedro y Pablo y eso y eran de carácter difícil y pasaban agarrados y eso lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles. Y Cristo a Juan y Andrés que eran hermanos y Juan era su discípulo favorito. Les decía, vengan para acá, hijos del trueno, esto, hijos del trueno, aquello. Y él les decía, hijos del trueno, pero imagínense qué carácter tenían para que el mismo Cristo, que no le impresionaba nada, les dijera, hijos del trueno. Terrible, era una cosa ahí que se pasaban agarrando con ellos y con todo el mundo. Bueno, continuemos. Entorno espiritual o filosófico, dice que, bueno, no necesariamente predomina la religión, pero sí ambientes que promuevan la reflexión, los valores, el crecimiento interior, el ayuno. Si necesitas apoyarte, para ser espiritual, si necesitas apoyarte en algo mucho más grande que uno que esté ahí, en este caso sería el Dios. Hay gente que dice, no, pero el Dios soy yo me apoyo en mí mismo y yo no necesito a nadie, yo me mucho y todos me los echo en una bolsa y yo soy superior y eso, y hay gente que yo conocí con esa mentalidad que andaba enseñando, tratando de enseñar espiritualidad o a ver si les daban bola, haciendo espiritualidades o caridades y cosas así, pero para que los vieran y los aplaudieran y eso, pero por la carencia espiritual de alguien es que se meten en eso. Pero si no se meterían, ahí estarían tranquilos. Y un escéptico de verdad natural es un escéptico así como que a mí que me importa todo eso y sigue la verdad con la vida y no tiene que joder a la persona con esas cosas, no se hace preguntas de ese carácter, no más orientadas al escepticismo, al agnosticismo. Ya después si te metes en la gnosis te metes en algo más complicado y hasta puedes terminar en la nueva era y etcétera. A ver, y hay gente que tiene por Dios un streaming o un equipo de fútbol, entonces en eso se apoyan y buscarán apoyarse en más de los vicios y las drogas y las cosas del mundo. Vamos a ver qué más teníamos por aquí. Sí, autoobservación y deseo de comprender la vida. Quienes se cuestionan a sí mismos se detienen a pensar en su propósito y buscan coherencia en sus actos, fortalecen esta inteligencia. Que es duro ser crítico con uno mismo. Si Cristo y Dios y era crítico con todos, y que es que cada uno
tiene sus talentos y esto que es lo que nos han enseñado en las religiones y más en el cristianismo y la fe judío-cristiana, y cada uno se lo va a exigir y se le va a pedir de acuerdo a lo que tenga y lo que pueda producir y a las oportunidades que se le hayan dado, y todos tenemos que rendir cuentas todo el tiempo, tanto se dice que en esta vida como en la otra. Entonces es complicado, por eso cuestionarse y pensar en el propósito y buscar reflexión y ayuda y coherencia con sus actos, y tiene que ver con lo de la inteligencia y resistir el cambio, el dolor. Muchas personas evitan el desarrollo espiritual porque implica enfrentarse con verdades incómodas, cosas que no me agradan, el ego, todas las cosas, abrirse al misterio, lo desconocido, entender que lo racional no implica quedarse cerrado en el mundo de Descartes y la duda, y que uno puede creer e investigar y eso, y de que es difícil pensar a la gente cuando no está pensando, porque los ejercicios racionales también, si no son desarrollados, aunque parece simple, tampoco es algo que todo mundo, que porque usa su cerebro y su razón ya quiere decir que por ellos son racionales. No necesariamente, porque cuando escuchas a las personas no buscar respuestas, o me dices o todos son blancos, o todos son negros, o todos son pintos, pero ya si me vienes con que pueden ser que unos sean blancos, puede ser que unos sean negros, puede ser que unos sean pintos y eso. Yo quiero reglas generales para todo, como la física dice, el espacio y las ciencias y eso, y que me diga las leyes de Kepler y estas cosas, y que me diga eso es fijo y ya se queda ahí, y yo no, para no meterme, pues si alguien quisiera hacer investigación para una feria científica o para su propio autoconocimiento de las leyes de la gravedad, del electromagnetismo, lo de Kepler y lo de Copérnico y todas estas cosas, pues lo puede hacer y seguramente comprobará lo mismo y tendrá el resultado, pero hay personas que es apegarme a una regla muy general de vida como para decirme algo, para no sentirme desnudo y no tener que pensar y poderme, pues eso lo hacen para dedicarse a vivir en pendejadas y cosas así de lo superficial, pongámosle, para no usar solo esa palabra. Y entonces, ya para ir terminando, la inteligencia espiritual no es un lujo, es una necesidad humana que algunos cultivan conscientemente, mientras otros la dejan dormida por miedo, distracción o desconocimiento, por irse. Dice, yo sí lo escuché, es que yo no tengo inteligencia espiritual y por eso me quedo idiota y me voy a quedar así. Y sí he visto que varios de los que dicen eso ya andan buscando en letras de canciones de discos de metal sabiduría espiritual y tratarle de enseñar a los otros, y como que ser aceptado muy fácil, muy lindo, y a ver si me dan bola, y si no me busco otra cosa y me la encontré, y a ver si me dan bola y si me aplauden, cuando la espiritualidad no se trata de eso. Cuando una persona de verdad es profeta, va a sentir el ácido del sufrimiento, que lo diga Cristo, que llegó a una sinagoga a leer que el Mesías se había aparecido y cumplido y que era él, y él le dijo, aquí les traigo la buena nueva, está cumplida y están todos ustedes, y que la sinagoga de Cafarnaúm, me acuerdo, y que lo iban a apedrear porque en esos tiempos se llevaban como hay puras colinas, a los falsos profetas a un barranco y lo empezaban a apedrear hasta que se cayera, lo empujaban y lo sepultaban en piedras. Ese era el castigo. Pero imagínense la mirada que les tuvo que soltar Cristo para que no se lo hicieran y se quedaran así como, y lo soltaran las piedras, se quedaran en el suelo y él se fuera tranquilo. Pues bueno, ya para ir cerrando, todos tenemos la semilla de la inteligencia espiritual, pero solo florece si decidimos regarla. Y listo. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Y creo que ha sido muy interesante, hemos disfrutado. En el próximo capítulo les dejo ahí como adelanto que vamos a desbloquear la inteligencia espiritual y hacemos un repaso un poco y así, y denos sus comentarios y anécdotas, y traten de practicar algo de eso y nos dejan los comentarios, ya sea ayuno, oración, estudio, autoconocimiento, manejo emocional, diferente de la parte racional, de verdad el pensamiento crítico,
oraciones, ayunos, sacrificios, todo eso, pues, y ver cómo crecieron, a ver y qué nos cuentan y nos dicen. Chao, hasta pronto, nos vemos. Se despide el licenciado Horacio González. Y recuerden suscribir, compartir, comentar, etcétera.